tal? Buenas noches. Este programa está previamente grabado y se está transmitiendo el día de hoy, viernes 18 de septiembre a las 7 de la noche. El día de hoy otra vez nos reunimos del año 2020. El día de hoy nos reunimos otra vez el grupo Calmecac, que está constituido precisamente por nosotros cuatro, que llevamos años reuniéndonos en el trabajo del mito y el psicoanálisis. Y en el día de hoy vamos a reunirnos para poder hablar sobre la teogonía. Es un libro publicado precisamente recopilado por Ángel María Garibay Cá, que es La teogonía e historia de los mexicanos. Nuestro grupo ha intentado desde hace tiempo hacer un proceso de comprensión profunda del psicoanálisis como proceso de gestación en los mitos de todo el mundo. Y es curioso que todo el mundo conocemos la teogonía de Hesíodo y pocos conocemos la teogonía de nosotros mismos, ¿no? De nuestros propios orígenes. Nosotros comprometidos con esta idea de contribuir a la comprensión de la generación mítica de nuestra sociedad mexicana, ya hemos anteriormente publicado una revista completa de seres psicoanalíticos acerca de la historia de México, donde pretendíamos hacer un acercamiento interdisciplinario para conocer en la historia de México qué pasaba con la violencia. Este grupo comprometido para gestar conocimiento de cómo se generan los procesos míticos, estamos convencidos que este país requiere de un acercamiento profundo de nuestra historia para poder entendernos hoy por hoy. Creemos que esta teogonía desconocida prehispánica y este desconocimiento general de lo prehispánico en nuestro país tiene que ver con mecanismos del imaginario social donde ha habido una negación del proceso precisamente histórico nuestro. No es casualidad que esta recopilación se va generando a partir de los interesados en la historia de México desde el siglo XVIII, en donde hacen una recopilación de los primeros escritores del siglo XVI para recuperar nuestra historia. Y creemos que es de suma importancia porque si recuperamos nuestra historia, creo que nos será más fácil manejar problemas que tenemos en el imaginario social hoy por hoy. Entonces queremos contribuir en un poco a esta comprensión de nosotros mismos y creemos en nuestro compromiso de seguir estudiando nuestra mitología prehispánica, podemos abrir las puertas para ver nuestros orígenes y poder entonces tener una mejor integración actual en el imaginario social. Y por eso hemos escogido seguir con nuestra línea prehispánica. El día de hoy hablaremos de esta gran teogonía. Así como cuando se estudia Grecia todos empiezan con la teogonía de Hesíodo, pues vamos a empezar precisamente con la teogonía que propone precisamente Ángel María Garibay Cá, de la teogonía e historia de los mexicanos. Entonces, el día de hoy tenemos como siempre la presencia de nuestros cuatro integrantes de nuestro grupo Calmecac, que es Abraham Manzano, María del Carmen Trejo Pérez, Alfredo Alcántar y yo, Javier Sandoval, que llevamos precisamente tiempo trabajando en el mito y el psicoanálisis. El día de hoy comenzaremos con Alfredo Alcántar, seguirá María del Carmen Trejo y después Abraham Manzano y yo terminaré con las conclusiones. Pues muy bien, Alfredo, por favor, empieza a ilustrar ahora, Alfredo, porque Alfredo nos ilustra. Adelante, Alfredo. Muchas gracias. Sí, trataremos entonces, como dice Javier, de una recopilación de textos antiguos por parte del padre Ángel María Garibay Quintana, que se dio la tarea de traducir directamente del náhuatl, pues textos del siglo XVI que estaban dispersos en diferentes bibliotecas del extranjero, de Estados Unidos, de España y también de aquí de la Ciudad de México, principalmente la Biblioteca Central de la Universidad Nacional. El libro que nos ocupa hoy es, como decía, una recopilación de textos antiguos. Y el padre Garibay le puso por título a esta recopilación Teogonía e Historia de los Mexicanos. En otros textos aparece como Historia de los Mexicanos por sus pinturas. ¿Cuál fue el primer fragmento que recopiló el padre Garibay? Fue Fray Andrés de Olmos, un franciscano que llegó con el obispo Zumárraga y recibió el encargo de recuperar la información de los ancianos y de los conocedores indígenas
de la historia, la mitología, la religión y la medicina de los antiguos mexicanos vencidos en el siglo XVI por las huestes de Hernán Cortés y sus aliados tlaxcaltecas, por ejemplo. Sí, antes de Fray Andrés de Olmos había dispersos textos que se recopilaron en un llamado Libro de Oro y Tesoro Índico, que pues el Fray Andrés de Olmos tomó ese texto, una serie de fragmentos, pero también investigó en forma personal, en forma de entrevistas con conocedores de la historia, tanto pues jóvenes como viejos, indígenas, y pudo redactar su primera historia de la antigüedad mexicana. Después Juan Bautista Pomar, todavía en el siglo XVI, pero ya en la cuarta década, también escribió una serie de textos recuperando informaciones históricas. Alonso de Zurita, y basados en el códice Chimalpopoca, el códice Oban, y fuentes para los escritos de Fray Bernardino de Sahagún y de Fray Diego Durán. Ellos ya avanzado el siglo XVI se encargaron de recopilar y de escuchar informantes en lengua náhuatl que escribieron en náhuatl, pero con caracteres latinos. Una recopilación importante de textos la hizo ya en el siglo XIX don Joaquín García y Calbarceta, de quien toma pues el ejemplo Garibay para poner un orden en la presentación que nos hace. El texto de Ángel María Garibay es ya del siglo XX, la primera mitad del siglo XX. Es lo que tenemos ahora. Es lo que nos ocupa en esta conversación. No sin antes terminar de mencionar otros participantes como Fray Martín de Valencia, desde el siglo XVI. Este padre llegó desde el 33, 1533, fue el jefe de los 12 franciscanos que llegaron provenientes de España para evangelizar a los indígenas de esta región del Nuevo Mundo. Siguió Fray Andrés de Olmos, como había mencionado, Fray Jerónimo de Mendieta, un gran impulsor de la investigación histórica en el México antiguo y en lengua náhuatl. Una recopilación posterior también fue de don Francisco del Paso y Troncoso. Bueno, esta serie de textos de Garibay empiezan en su capítulo primero con una teogonía en la que nos presenta las creencias indígenas acerca de la creación o la autocreación de los dioses padres, los que engendran a los otros dioses, a la humanidad, a los seres vivos y al cosmos en general. Esta teogonía pues proviene de la curiosidad infantil y juvenil acerca de quiénes son mis padres, mis abuelos, de dónde provengo, quién soy. La identidad y la progenie da origen a una teogonía a niveles pues sociales, históricos, y la búsqueda en la mitología. Las propuestas mitológicas fueron Tonacatecutli y Tonacacihuatl, hombre a mujer, o Home Teotl, que es el dios que reúne las dos condiciones masculino-femeninas. Ese sería el padre de toda la creación, el padre de los dioses. Estos dioses iniciales dieron origen a 4 dioses en la
mitología náhuatl principalmente, todo se da en cuatros, en ochos, en tres. Y los primeros dioses después de la primera pareja o de Ometeotl original son Tlatlauqui Tezcatlipoca o Tezcatlipoca rojo, llamado Camastle en Tlaxcala y Huejotzingo y Puebla, antiguos. Yayauqui Tezcatlipoca, el negro, que es el que representa lo opuesto, la malignidad, el poder de mentir, de destruir para regenerar, para reconstruir o dar oportunidad de la regeneración. Ese sería el Tezcatlipoca negro. Y Quetzalcóatl o Yowali Ejecatl, el Tezcatlipoca blanco, que es el Dios creador, el que ordena, el aire que mueve, que da origen a que se mueva el sol y se ponga en movimiento todo lo que existe, toda la vida. Maquiscoatl o Omi Tecutli es el Tezcatlipoca azul, que entre los mexicas recibía el nombre de Huitzilopochtli. Bien, estos son pues en la teogonía los primeros dioses creadores. La cosmogonía tiene su origen en la acción de los dioses. Los dioses tienen que morir, ser destruidos, ser arrojados a la hoguera, según la mitología antigua recogida en Teotihuacán. Tienen que morir los dioses para que se dé origen a la energía, al sol y al movimiento. Nada menos. La energía, el sol y el movimiento. En términos modernos, pues la energía y la luz y el sol pues son una entidad que genera energía y sabemos que en todo el universo son las fuentes de energía. La capacidad creadora de los antiguos, la mitopoiesis, fue capaz de generar estas concepciones mitológicas y concentrar ese poder, esa concentración de energía, luz y movimiento para crear el mundo, la naturaleza, el cosmos, los seres humanos y las cosas. Bueno, la primera parte de este gran libro de recopilaciones comprende 20 capítulos. No voy a mencionarlos a todos, o lo haré por partes. Esta es como una introducción. El capítulo primero se refiere, como lo acabo de mencionar, a la teogonía. El capítulo segundo es la cosmogonía, cómo se crea el mundo y las cosas. Y así sucesivamente ordena el padre Garibay la creación de las cosas y los seres según estas escrituras antiguas en náhuatl o en dibujos, en códices que fueron leídos por los sabios conocedores que a la vez informaban a Olmos, a Zurita y por supuesto, al padre que creó su gran recopilación de la historia antigua de México. Bueno, pues esa es una introducción a esta gran obra que nos ocupa por ahora. Muy bien. Yo pensaba sobre el interés que tenía de pronto conocer este mundo antiguo por los propios españoles del siglo XVI, ¿no? Entonces, por ahí escucho, leo, que ya consumada
pues la conquista, ¿no? Se llevaban muchísimas riquezas a España. España fue una gran potencia debido a todas las riquezas que se extraían de acá, ¿no? De Mesoamérica, después, en ese momento ya Nueva España. Entonces, otros países, eh, pues no sé si se llamarían las Galias, ¿no? Porque no era en sí Francia, ¿no? Criticaban duramente a los españoles porque decían, les fue muy fácil eh, dominar esas tierras porque encontraron un grupo de salvajes. Entonces España, en respuesta a esto, dijo, no, no eran un grupo de salvajes, eran una cultura. Y entonces se dieron a la tarea de conocer esa cultura. Y ahí es cuando le encargan a Olmos, le encargan a otros personajes importantísimos, pero Olmos es alguien muy importante, que investigue de los vestigios que hay, qué cultura tienen, qué riqueza cultural tienen estos pueblos. Por ahí siento que fue la idea, ¿no? Porque ya estaban a punto de la erradicación esta cultura, ¿no? Entonces, ¿por qué de pronto un gran interés por investigar sobre sus pinturas, sus códices, sus monumentos, en fin, ¿no? Como todo esto. Entonces, Olmos es un gran personaje porque en sí él es un etnógrafo, ¿no? A lo mejor él en ese momento no sabía que era un etnógrafo, ¿no? Pero con esto, ¿no? De la etnografía, que es la rama de la antropología que se enfoca en la descripción e interpretación de un grupo social y cultural, considerando sus características basadas en aspectos como costumbres, residencia, relaciones sociales, comportamientos, creencias políticas, sociales y míticas. Entonces, esto es un etnógrafo, ¿no? Esta es la etnografía como rama de la antropología. Ujú. Entonces, es Olmos, ¿verdad? Obispo Fray Andrés de Olmos, que es como este primer etnógrafo, yo creo que respetuoso en tanto que recogió información de viejos, ministros, señores principales de los documentos, y ahí fue donde él nos da esta obra tan rica, ¿no? Um, pues nos narra, por ejemplo, que el año de esta cultura se inicia en el equinoccio de marzo, ¿sí? Entonces, al subir el sol y ver la sombra recta de los objetos, contaba el primer día, ese es el equinoccio de marzo, ¿no? De 20 en 20 días se hacía un mes, 18 meses hacían un año. Se incluían 5 días para fiestas, entonces en total eran 360 días en un año. Sorprende la exactitud, ¿no es cierto? Entonces, aquí nos narran cómo hay 13 cielos, ¿sí? Que es de una riqueza fantástica esto, ¿no? En el primer cielo está la estrella femenina Citlali, y Citlaltona es masculino, entonces están los dos, ellos no perecen, ¿sí? En el segundo cielo hay mujeres de hueso sin carne llamadas Tezacihuac y Tzitzem. Cuando el mundo se acabase, ellas habían de comer a todos los hombres. En el tercer cielo hay unos primeros 400 hombres que hizo Tezcatlipoca. Estos 400 hombres son de 5 colores: amarillos, negros, blancos, azules, colorados, para cuidar el cielo, para guardarlo. El cuarto cielo
En el cuarto cielo hay todo género de aves y de ahí vienen a la tierra. En el quinto cielo, el dios del fuego hizo las culebras de fuego de donde salen las cometas y señales del cielo. Del sexto cielo, todos los aires, y de ahí se desplazan hacia la tierra. Del séptimo cielo está lleno de polvo, y de ahí baja. Ajá. El octavo cielo están todos los dioses que no pueden subir a otros cielos. Y aquí hay una pregunta, dice, ¿y en los siguientes cielos? Y contesta el entrevistado, no sé qué estaba ahí, ¿no? Pero sabía que habían 13. ¿No? Entonces, ¿cómo se explicaban dónde estaba localizado el sol? Uh-huh. El sol está suspendido en el aire y la luna anda tras él, pero no lo alcanza. Los truenos y los rayos, ¿cómo los explicaban? Los muchos súbditos del dios del agua traen palos y grandes ollas llenas de agua. Con el palo rompen la olla y así se oye el trueno y sale el agua. Hay varios tipos de agua. Una es muy buena y de esta llueve cuando crían los panes y semillas y viene buen tiempo. Otra es mala cuando llueve y con el agua se crían telarañas en los panes y se añublan, se marchitan. Otra es cuando llueve y se hielan. Esta no conviene. Y otra más es cuando llueve y no granan y se secan los frutos. Entonces, esto, yo creo que esta manera bellísima de explicar esta existencia de los cielos y los fenómenos naturales como el sol, como la luna, como la lluvia, los vientos, la naturaleza. Más adelante vamos a ver cómo surge la tierra, ¿no? Todo esto que crea una mitología muy bella, ¿no? Pero que no, a mí cuando lo estaba leyendo, me parecía verdaderamente increíble y pues no, es imposible no pensar en la Divina Comedia, ¿no? Como que también había cielos, ¿no? En la Divina Comedia. Había muchas capas en el infierno, muchas capas en el purgatorio, muchas capas en el paraíso, ¿no? Entonces, como esta semejanza que, bueno, me parece increíble y maravillosa. La Divina Comedia sobre la mitología cristiana y estas obras, estas 3 opúsculos, como les llama en el subtítulo de la obra, ¿no? 3 opúsculos, o sea, pequeñas obras del siglo XVI que tienen una riqueza conceptual muy grande, ¿no? Hasta aquí dejo mi comentario. Después de leer el libro, me quedó la inquietud de la fuerza que tiene, y me di a la tarea de investigar cómo es la trascendencia de todo esto, y encontré que hay varios autores que hablan del núcleo duro de la antropología, de la etnografía, etc. Y que este concepto del núcleo duro lo comparten Mircea Eliade, de alguna manera, y lo comparte, ahorita encuentro la cita, y que eso explicaría, ¿no? Según López Austin, explicaría la importancia y la trascendencia. Sí, para poder entender la trascendencia de la cultura a través del tiempo y el sistema o la energía de pervivencia que tienen los aspectos culturales, los mitos y las culturas en la cultura prehispánica, es importante leer el concepto o acercarnos al concepto de núcleo duro que propone López Austin, entre otros autores, con puntos de convergencia y divergencia sobre este concepto del núcleo duro. Y citar esta parte. Para comprender la manera en que los pueblos antiguos de Mesoamérica era su cultura, es necesario mirar la historia desde los ojos mismos
del pueblo en estudio. Así, López Austin, influenciado por el pensamiento de Fernand Braudel, quien piensa que la historia solo puede entenderse en su contexto social y portadora de una energía que le permite sobrevivir a través del tiempo y evitar la inmovilidad histórica. López Austin elabora el concepto de núcleo duro para comprender la cosmovisión de los pueblos que sufren un cambio en los asentamientos agroculturales. Cuando los pueblos logran el sedentarismo, allí empieza un cambio muy importante de las raíces básicas del núcleo duro. Y entonces, por ejemplo, el cambio con los asentamientos agroculturales, con el sedentarismo en esta época, según menciona David Carrasco, se integra un complejo de ideas fundamentales que fueron integrados para formar el conjunto de un cuerpo común de pensamientos compartidos por muchos grupos étnicos, y estos pensamientos comunes son resistentes a cambios históricos a pesar de las catástrofes naturales, disrupciones, y son parte de mecanismos internos de autoajuste, que yo aquí pienso que este mecanismo de autoajuste es la capacidad mitopoyética de los pueblos, y que aquí lo podríamos comprender en este concepto de las transsubjetividades, y que permiten la inclusión de nuevas ideas y acomodar sus respectivas sustituciones culturales. Y partiendo de aquí es que podemos entender que toda la parte de la mitología, la cosmogonía, etcétera, van a trascender y van a pasar la prueba de cómo se recolecta a través de los relatos hablados, la transmisión verbal, a los registros primeros, y que todavía hoy día, ¿no?, en pleno siglo XXI, podemos encontrar cómo estos rituales transformados por el tiempo persisten. Y entonces López Austin menciona que existen varios núcleos duros, que son las raíces profundas. Entre ellos está el concepto de que somos creados por dioses omnipotentes, etcétera, ¿no? Que mencionaba Alfredo. La otra es las situaciones agroculturales, básicamente con la domesticación del maíz y el frijol, que van a generar mitos y que van a generar todos los aspectos de una cultura, ¿no?, y que persisten hasta nuestros días en muchos de los aspectos culturales. Y de esta manera, López Austin va enunciando varios aspectos que son socioculturales, que pasan por una psique colectiva, grupal, de un pueblo y de varios intercambios culturales entre pueblos, que son los que van a hacer que persista hasta la fecha. Bueno, esta era una aportación que pienso que es importante, porque todo lo que han dicho, como decía Carmen, es una mitología muy rica, muy, muy importante, pero también pienso que en el modo de ir abordando los aspectos dinámicos de la cotidianidad de los pueblos, es como los vamos haciendo pueblos vivos, ¿no? Y que a partir de estos fenómenos culturales es que van trascendiendo. ¿Por qué no han muerto ni los mitos, ni los rasgos culturales sobresalientes, ni la cultura de la alimentación? México sigue siendo un pueblo alrededor del maíz y el frijol, ¿no? Entonces, no han muerto porque tienen una energía propia. Son todavía culturas vivas. Eso me pareció muy importante como complemento. Y en otro momento opinaré un poco más de la parte más avanzada, pero quisiera ahorita dejar hasta aquí mi comentario. Bien. A partir del capítulo 3 se menciona una versión mitológica de la creación
de los soles. Ya conocemos, sí, decía que el capítulo 3 de esta recopilación de Garibay se refiere a una versión de la creación de los soles y que conocemos ya el mito teotihuacano de la creación del quinto sol. Lo hemos comentado con anterioridad varias veces. Bueno, en este capítulo 3 de la creación de los soles se menciona a una pareja humana, los primeros humanoides, por decirlo así, pero que eran también semidioses, Uxomuco, masculino, y Zipactonal, femenino. Dieron origen a Pilzin-Tecutli y a Xochiquetzal. Estos dioses también jóvenes fueron los que procrearon y siguieron la creación de la siguiente generación de dioses. En este capítulo se dice que Tezcatlipoca se convirtió en el sol, pero solamente llegaba hasta el mediodía. No era un sol muy efectivo, así que había que destruirlo. En esa época habitaban gigantes en la tierra y individuos muy grandes de cuerpo y muy fuertes, pero eran primitivos y solo se alimentaban de bellotas. Este ciclo, este sol, duró 676 años, según la cuenta indígena, 13 veces 50 años. En el capítulo 4 se refiere cómo crearon la manera de contar el tiempo, contar las cosas, contar los objetos, la cuenta, o sea, la aritmética o las matemáticas, cómo elaboraron una cuenta a partir de, como nos dijo Carmen, meses de 28 días, no, de 20 días y años de 52, o siglos de 52 años. Esa es la cuenta de los días, los meses y los años, y de origen a toda una mitología muy compleja. El número 13 era fundamental. Se consideraba como un paquete de años. 4 veces 13 era un siglo, 52 años. Cada 52 años había que apagar todos los fuegos que había en las ciudades y los pequeños poblados y en los templos, apagarlos totalmente y crear fuego nuevo a partir de yesca y de piedra, de la piedra de fuego, piedra de lumbre, que da una chispa al ser golpeada con otra piedra. Hay un mito también griego de la creación del fuego, que lo vimos también cuando vimos mitología griega hace algunos años. Bueno, la creación del fuego es muy parecido y es nada menos que en una representación mitológica muy elaborada de un acto sexual, que es golpear un objeto con otro y encender la llama, encender el calor y dar origen a la chispa y al fuego. Frotar un cuerpo con otro. La comparación con la actividad sexual pues es evidente. Bueno, también en este capítulo narra cómo se crearon las constelaciones, o sea, es ya una cosmogonía. La cosmogonía y la teogonía dan origen o sustentan la visión general o la cosmovisión de una cultura. El capítulo 5 narra el diluvio universal. También como en los mitos bíblicos, en los mitos indostánicos, aquí también hubo un diluvio en el que perecieron los animales y los seres humanos que había, y hubo que crear
nuevos peces, nuevos animales, nuevos seres humanos, nueva población. El parecido con los mitos bíblicos del Medio Oriente, del mundo, pues es muy similar. También había personajes que sobrevivieron al diluvio y dieron origen a la nueva humanidad. El capítulo 6, pues sigue hablando de el alzamiento del cielo y las estrellas, pero cómo participaron los semidioses para sostener el cielo que se había caído con el diluvio. Hubo necesidad de 4 poderosos semidioses para sostener el cielo que se había caído con el diluvio. Y recordé que todavía se dice en las poblaciones, cuando la lluvia es muy intensa, se dice, se está cayendo el cielo, o se cayó el cielo y se provocó una inundación. Lo mismo pensaban los antiguos y dieron origen a esos rescatadores mitológicos que sostuvieron el cielo. Fueron 4 y estaba situado cada uno en cada uno de los puntos cardinales. Eso lo relata el capítulo 6. Capítulo 7 vuelve a mencionar cómo fue hecho el sol, cómo participaron Tlalocantecutli, o sea, Tlaloc, y Quetzalcóatl, y sus hijos que debieron ser sacrificados. Es una versión del mito teotihuacano de Nanahuatzin. En el teotihuacano, Nanahuatzin es un diosecillo enfermo, deforme y con granos en la piel, feo, pobre, maltrecho, pero que decide por sí mismo obedecer a los dioses y arrojarse al fuego. Surgió de Nanahuatzin el sol esplendoroso, el quinto sol. Una interpretación de este mito es que el cuerpo granulento, enfermo de la piel y deforme era la mazorca del maíz que arrojada al fuego da lugar al alimento. El alimento que es el quinto sol, que da origen nada menos que a la cultura, a pensar, a crear, a elevar la civilización en el mundo náhuatl. El capítulo 8 pues sigue narrando los aspectos de los astros, el sol, la luna, cómo se movilizaban sobre el cielo, cómo intervenían los poderosos dioses. Tezcatlipoca Rojo, que en una versión más moderna de los mitos es nada menos que Xipetotec, el desollador entre los mexicas. Entre los tlaxcaltecas, este Tezcatlipoca Rojo se llama Camaxtle o también Mixcoatl. Son nombres distintos de semidioses o dioses hijos de los creadores, pero que vivían y morían con fines cosmogónicos para crear el mundo, las cosas, las constelaciones, las estrellas, etc. Bien, capítulo 8, que también ya habla de héroes chichimecas, que no eran propiamente náhuatl, sino otomíes, y menciona a personajes como Xionel y Mimish, que se encargaron también de ayudar a Camaxtle para hacer todas sus acciones heroicas de creación y ordenamiento del mundo. Se menciona en este capítulo también, ya desde esa época antigua, remota los augurios, esos hechos extraordinarios que
sabios, los adivinos interpretaban para entender lo que estaba pasando en el mundo, en la naturaleza, en la sociedad. Como el año, el número de año, según la cuenta, pues tenía una significación, una representación en los hechos que iban ocurriendo. Como por ejemplo, ya en tiempos de Moctezuma, en el siglo XVI, entre los mexicas, cuando vieron un cometa, o cuando se incendió un templo, o cuando vieron un animal, una grulla con un espejo en la cabeza, etc. Ese tipo de fenómenos son los augurios, que ya desde esta época remota relatan en códices los antiguos nahuas, mucho antes de que aparecieran Tula y Tenochtitlan. Bueno, dejo aquí para continuar después con los capítulos 9 y 10 de la primera parte. Como podemos ver, la descripción es muy minuciosa, ¿no? Realmente van como parte por parte describiendo cada uno de los hechos mitológicos de la creación de los dioses y sorprende que tienen como fechas, ¿no? De esas cuentas maravillosas que hacen, tienen fechas muy, pues muy acertadas, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, los 4 dioses crearon gigantes, quienes duraron 676 años, ¿no? De estos años que de la manera como ellos los contaron, ¿no? Cuando Tezcatlipoca deja de ser sol, los tigres se comen a los gigantes, ¿no? Es como la manera, como decía Alfredo hace rato, de contar las eras, ¿sí? Entonces, así van contando, por ejemplo, que Quetzalcóatl fue sol derrocando a Tezcatlipoca 676 años. Uh-huh. Entonces, esta aparente guerra entre los dioses es lo que da el movimiento y la cuenta de los años. Uh-huh. Finalmente se llega a la creación de los hombres con Pilcintecutli, y de los cabellos de Xochiquetzal se hace a la esposa. Entonces se crea la esposa y de ahí surgen los hombres, ¿sí? Que pueblan la tierra. Ya nos explicará Alfredo cómo es que surge la tierra, y entonces van contando, ¿no? El año 10 del segundo 13 muere Xochiquetzal en la guerra, era una guerrera, y muere el año 10 del segundo 13. El año 13 del segundo 13, o sea, el 26 después del diluvio, quiso Quetzalcóatl que su hijo fuera sol, ¿sí? Y nuevamente viene esto de la creación de los astros, ¿no? Y ya con los hombres en la tierra, ¿verdad? Vemos que habían normas legales muy estrictas que a mí se me hacen fundamentales y muy importantes para un pueblo culto, como sí lo eran, ¿no? Entonces castigaban el adulterio, la violación, el robo, la mentira y la embriaguez, principalmente, ¿no? En la guerra tenían 5 capitanes, que a su vez eran jueces. Había otros 5 por debajo de ellos que ejecutaban lo que los 5 mandaban. Entonces había leyes de tianguis, mercados y ferias. Si un hijo robaba al padre para vender,
era ahogado en secreto. Si otro robaba, era esclavo, se volvía esclavo. Quien pide mantas prestadas y no paga, se hace esclavo. Si promete pagar las mantas y no tiene para pagarlas, entonces se tiene que volver esclavo de ese señor al que prometió, ¿sí? Si un hombre embaraza a una esclava y muere preñada, el responsable se vuelve esclavo. Ahora, si el bebé nace, el bebé es libre y se lo puede llevar el padre. Ujú. El que mata a otro con bebedizos es muerto a garrotazos. Robar o arrancar el maíz antes de que grane es muerto. El que robaba en un tianguis era muerto a pedradas, o sea, era descubierto en ese momento y en ese momento el pueblo lo apedreaba. Entonces, como los tianguis era el centro de reunión comercial, pues estaba penadísimo que alguien intentara robar de cualquier manera y forma, ¿no? Si un sacerdote se emborrachaba, lo mataban con unas porras, me imagino que son los palos. Si un principal se emborrachaba, le quitaban sus títulos. Por ejemplo, decía en el libro, ¿no? Si tenía el título de hombre valiente, pues le quitaban ese título de hombre valiente y lo ponían en vergüenza, ¿no? Y pues ya no era principal. Ujú. El incesto se castigaba matando a ambos con garrote, ahogados y con una soga al cuello, o sea, era un castigo tremendo, ¿no? El adulterio igualmente se castigaban a ambos apedreándolos públicamente. Y aquí un dato que me pareció muy importante, la homosexualidad femenina se castigaba duramente con la muerte, o sea, no se permitía la homosexualidad y hacen especial hincapié en la homosexualidad femenina. No encontré ninguna mención a la homosexualidad masculina, ¿no? Entonces, como vemos en todas estas reglas, leyes, normas legales, eh, pues nos indican la organización cultural y legal de una civilización que fue lo que encontraron los españoles cuando llegaron aquí a México y que lo recuperan en esta obra, ¿no? Entonces, hasta aquí mi participación de algo que considero muy importante. Bueno, quisiera abordar esta parte del mito texcocano de la creación del hombre, ¿no? Y se relata que un día en la madrugada fue arrojada una flecha desde el cielo, estrellándose en Tezalco, y del hoyo formado por la flecha salieron un hombre y una mujer. Zontecomatl, cabeza de gavilán, y la mujer llamada Zompantli, ¿no? Cabellos, Zompantli quiere decir cabellos de cierta hierba, que yo ahora veo que en las regiones de Puebla se equipara con el heno, ese que se pone en los árboles de Navidad, que acá se llama pastle, ¿no? Y eso me lo imagino. El hombre no tenía cuerpo completo, sino solo el tórax, igual que la mujer, y engendraron. Y engendraron metiendo a la lengua en la boca de ella. Y estos personajes vivían de la caza y aves de animales silvestres, ¿no? Esta parte de engendrar a través del beso, pienso que es una fantasía infantil, ¿no? Que está por allí en la búsqueda de explicación de la gestación, pero es restos, ¿no? De un mito infantil. Procrearon 6 hijos y una hija. Y luego migraron a Texcoco. Y a su llegada era un bosque agreste. Ofrecían a la tierra y una hierba que diera de comer y vivían en armonía. A la tierra la alimentaban con hierbas, ¿no? Y aquí nace este concepto que yo creo que es lo que se menciona como el núcleo duro, de que nace el concepto de la madre tierra alimentadora,
¿no? De donde se extraen los bienes. Y aquí lo describen como un lugar idílico, pero no sabían contar el tiempo, no dominaban el fuego. Así, Tlotli y su mujer fueron los primeros señores de Texcoco, pero sus hijos salieron a conocer nuevas tierras y de sus viajes trajeron ídolos. Entre los ídolos que traen la figura de Tezcatlipoca y le levantaron un altar, ¿no? Este relato, porque no dominaban el fuego ni la agricultura, etcétera, parece ser que es el antecesor de las migraciones que se van dando después hacia el Valle de México, cada vez más central. Posteriormente empezaron a domesticar semillas de maíz y frijol y pasaron de nómadas a sedentarios. Llegaron hasta Chalco y una hija de Tlotli casó con el hijo del señor de Culhuacán y así fueron ampliando y así se constituyó el pueblo otomí. Del pueblo otomí, con el tiempo, parece ser que hubo alguna rivalidad con otros pueblos, ¿no? Y también acá en esta parte del libro se describe el mito pirogénico de la génesis del fuego, ¿no? La creación del fuego por los otomís creó rencilla con los popolucas, por lo que los otomís le pidieron 3 cosas que hicieran. Y dentro de los 3 cosas que le pidieron a los otomís, los popolucas, fueron que hicieran tres cosas grandiosas, por así decirlo. Y entonces la primera era que hicieran de un llano, hicieran unas casas, ¿no? Que floreciera allí algo, y después, por arte diabólico, no quedara nada. El concepto de diabólico, acá no sé si realmente corresponda a una idea prehispánica o ya en los códices se contaminó esta idea. La segunda, que se hiciese aparecer a muchas personas y que se matasen, ¿no? Lo que hizo la tercera y lo que se hizo así, crearon gente y las mataron. Y la tercera que les pidieron fuese detener al sol, ¿no? Estas tres tareas que le pusieron fue un reto por una rivalidad ideológica, diríamos, entre los otomís y los popolucas, ¿no? Los pueblos otomís que tenían estos asientos en Texcoco, de donde fueron evolucionando, después fueron acercándose más hacia el Valle de Chalco, Xochimilco, etcétera, y fueron intercambiando culturas. Se describe en la segunda parte del libro la palabra México, que le dan la interpretación que proviene de 3 raíces, ¿no? Y que los 3 vocablos que se dice que con lo que se forma la palabra México es Exic, E-X-I-C, Exic, o Echic con S-C-C-H-I, Ichic. Y Metl, que significa árbol, árbol que arroja viento. Y el sufijo oc es del lugar donde es, ¿no? Entonces, el metl es un árbol, chic, que arroja vientos, y oc, el lugar geográfico de donde es, ¿no? Entonces supone que de estos 3 vocablos nace la palabra México. Después, el libro se ocupa de este concepto de las migraciones y que las migraciones es que iban de un pueblo, de un lugar a otro, dejando asentamientos y que en esos asentamientos iban transmitiendo su cultura y que iban implantando la creencia en dioses, pero principalmente Huitzilopochtli y Tezcatlipoca.
De estas migraciones llegaron a Jalpa, Tenayucan, de ahí a Chapultepec y finalmente a México. Entonces, el pueblo texcocano, con esta mitología de cómo se formó, es que fue poblando todo el valle hasta llegar al centro del país que se llama México. Del pacto que hicieron los otomís con los de México es que tuvieron intercambios culturales y el origen de los sacrificios se relata aquí que son originarios de Texcoco, los señoríos de los otomís. En ellos a ellos mismos se les atribuye la creación de oficios y en la religión fue el primero en hacer danzas religiosas ligadas a los templos y se describe el uso de nanacatl como una hierba psicodisléptica, ¿no? Entonces, de esta riqueza cultural, pues yo creo que es de todo el Valle de México, ¿no? Se van haciendo intercambios, pero van predominando las figuras de Huitzilopochtli y Tezcatlipoca como unas figuras predominantes de culto. Y aparte, van poniendo los grados de aculturamiento que ya van designando oficios de carpintero, escuelas de carpinteros, etcétera, y esto también denota un cierto desarrollo cultural, ¿no? De los 13 cielos, de los cielos que mencionaba Carmen, acá ellos describen 13 cielos, más allá del octavo, y más allá de lo que contenían era de quiénes eran los dioses de esos cielos. Y entonces va del primer cielo, que era Xihuitecuitl, el dios de los años. El segundo cielo era Chihuitli. El tercer cielo era Chalchihuitlicue. El cuarto cielo era Tonatiuh. Del quinto cielo, 5 dioses de distinto color, pero sobresalía el dios Tanaloque, el dios Tanaloque. Del sexto cielo, Mictantecutli, que es el dios de los infiernos. El séptimo, Tonacatecuitl y Tonacatacihuatl. En el octavo cielo, Talocanacuitl, dios de la tierra. En el noveno cielo, Quetzalcoatzin. Del décimo cielo, Tezcatlipoca. En el 11º, Yogualticuitl, que es el dios de la noche. Del 12º, Tlahuizcapehuitl, dios del alba y del día. Y del tercero, era el máximo nivel, era el dios Ometecuitl. Y en ese cielo estaban 3 personas, que eran 2 dioses y una diosa, ¿no? Entonces, acá concebían hasta 13 cielos, después de los cuales ya era la máxima jerarquía, digamos, el Olimpo, ¿no? Y en el anterior eran 8 cielos, de los cuales después del octavo se ignoraba qué había. De los mitos cosmogénicos, la creación del mundo fue esto que mencionaba Alfredo y que pienso que es dentro de la mitología universal como una parte pues muy ligada al humano, ¿no? La creación del mundo. Una vez destruido, una vez y las gentes habían sido creadas de roca y que en la primera creación habían creado 4 soles bajo 4 figuras del primero, Chalchihuitonayo, que es como el dios de las piedras preciosas, y los que vivieron bajo este sol, unos se convirtieron en peces, otros en hierba de agua llamada Axisinitli, y otros murieron ahogados. Del segundo sol, Chalchihuitonatiuh, se convirtieron en perros, mariposas y pájaros. El tercer sol se llama Yogualtonatiuh, que quiere decir oscuro y nocturno, y los que vivían en este sol se comían mirra y resina de pino. El cuarto sol se llamaba Ejecatonatiuh, el sol de aire,
quienes se alimentaban del fruto mixcl. Estos murieron por tempestades y vientos y se volvieron monos. Cada uno de estos soles duró 23 años. Aquí yo pongo que existe una contaminación del etnocentrismo español, ¿no? Porque varias de las cosas que van poniendo, le van poniendo ciertos conceptos que tienen que ver más con el catolicismo que con los conceptos. Pero bueno, era una manera de entender desde el etnocentrismo español, comprender una cultura que les era totalmente ajena y que también la comprensión del idioma era parcial, por mucho que ellos, los españoles, quisieran tener un relato fidedigno, siempre había una distorsión por la cultura, por el lenguaje, por todo esto. Y viene este concepto de la nueva creación. Después de la primera destrucción y una vez asentadas las aguas sobre las que quedó, se inicia la nueva creación a cargo de Tezcatlipoca y Ejecatl. La diosa o dios, unos decían que era hombre y otros que era mujer, Tlautl, es la misma tierra. De las cenizas del Mictlantecutli se hacían nuevos hombres. En esta parte del mito de la creación, Tezcatlipoca y Ejecatl penetran a la madre, a la diosa madre, ¿no? que es el símbolo de la tierra, penetran y uno llega al corazón y llegan al vientre, y ambos coinciden en el corazón para dar la nueva generación, la nueva creación. Otro mito es la creación de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca, que bajaron del cielo a una mujer, Tlatecuitl, de quien, partida por mitad, se creó el cielo y la tierra de cada una de sus partes, ¿no? Y allí el mito es mucho más rico. Me llama la atención esta parte de que fue la diosa jalada, así como desternada, de 4 partes, desternillada, y que de allí viene una nueva florescencia. Y la parte de la penetración de Ejecatl, ¿no? por el ombligo, y ambos coinciden, ombligo y boca, para llegar al corazón. Estos conceptos, por eso mencionaba un poco lo del núcleo duro, ¿no? Que Micel y Hades a veces coincide con López Austin y a veces difiere, pero ese concepto nos ayuda a entender de qué manera todo esto fue pasando, ¿no? Ahora, por ejemplo, entendemos en la actualidad por qué mucha gente de pueblos originarios en el sureste del país se enojan porque van a ir a hacer una carretera y no le piden permiso a la tierra, o cortan un árbol y no le piden permiso a la tierra, ¿no? Y este concepto es tan universal que recordemos que en África, ¿no? Los hombres tiran semen en los hoyos de la tierra para germinarla, ¿no? El semen, ¿no? Allí. Y este concepto de semen, seminales, génesis, está en muchas culturas, en muchos mitos, ¿no? Pues bueno, esa es la parte que quería comentar. El que habla López Austin dice: el núcleo duro se refuerza, si no es que se constituye, de 3 elementos básicos, que es el cultivo de la planta y el maíz, que se transforma en un arquetipo en las sociedades mesoamericanas. El segundo es el concepto de la madre tierra, que era interpretada como una madre dadora de bienes, a cuyo seno todas las cosas deben regresar en rituales mortuorios que lindan entre la vida y la muerte. Y el tercero es la visión compartida de ser descendientes de ancestros divinos, los cuales continúan protegiendo a los sobrevivientes. Y también el concepto de núcleo duro permite entender tanto órdenes sociales como la cosmovisión y por ende la teogonía. El ejercicio de la religión que describe López Austin en otro librito que se llama Las razones del mito, tiene 3 ámbitos. El privado, que es con los seres invisibles, ¿no?
y que son lo que hoy llamaríamos meditación, introspección o similar a estas cosas. El familiar, que son los restos familiares, los altares de la casa, y que trasciende al campo y los talleres, y el culto de las comunidades gentilicias, muy similares en su esencia a como las vemos hoy, que fue parte de lo que iniciaron los texcocanos, que ya ponían danzantes y todo afuera de sus templos. De lo anterior es importante señalar que para poder aprender los conceptos básicos de las ideas de las concepciones de deidades en el México prehispánico, tenemos que pensarlo a través de su época y la interpretación actual. Alfredo López Austin crea el concepto de núcleo duro, este complejo de ideas que resisten los cambios históricos de los llamados núcleos duros de la cosmovisión mesoamericana. Son elementos constituyentes del núcleo duro, todos estos mitos. Ay, ¿qué más dije? Así, a pesar de los grandes cambios históricos y la diversidad considerable lingüística, étnica, tradiciones básicas, se desarrolló como resultado una intensa comunicación entre pueblos americanos y la tradición que simultáneamente permitió que esto durara hasta nuestros días. Hasta aquí lo dejo. Muchas gracias, Abraham. Bueno, pues ya después de la exposición de estos dos capítulos más importantes de esta obra que nos produjo Ángel María Garibay-Ca, yo les voy a hablar de una última parte, en donde él hace un agregado más, que es precisamente una recopilación de un tratadillo, que así lo llama, de Pedro Ponce, beneficiado, que fue del partido de Tzumpacahuacan. Y yo lo que les voy a hablar es una especie como de agregado que ya de alguna manera reitera algunas cosas que han dicho, pero nos da algunos otros agregados y que nos permite visualizar precisamente cómo es que estos procesos tenían una complejidad mayor. Entonces, yo les voy a mostrar algunas imágenes en donde quisiera como con esto acompañarme para poderles ofrecer una visión precisamente de todo este proceso. Y entonces vamos a empezar con lo que nos mostró en ese momento. Miren, para empezar, un poco lo que ya comentó muy bien Abraham varias veces, ¿no? Hay que recordar que estas son recopilaciones que se tuvieron durante mucho tiempo de españoles que no solamente conquistaron y anularon toda nuestra cultura, sino también hubo españoles que estaban interesados en tener una comprensión y una visión de lo que pasaba antes de que ellos llegaran. Evidentemente, existía toda una inclinación natural a conocerlo realmente, pero al mismo tiempo, pues pertenecían a una cultura de origen que nos hace que todas sus interpretaciones siempre tengan cierto sesgo de origen, por muy científico que puede ser la visión de ellos, de tratar de ser mucho más integrales en la forma de visualizarlo. Entonces, de entrada, lo que nos comenta aquí en este tratadillo de Pedro Ponce, habla que los indígenas, en sus propias creencias, tenían una serie de dioses que estaban presentes todo el tiempo y primero hacen una enumeración de los que él considera más importantes. Y esos que considera más importantes son los que más frecuentemente él veía que existían. Entre ellos aquí tenemos, por ejemplo, a Ometecutli y Omecihuatl, los cuales vivían sobre los 12 cielos, que ya nos habían comentado. Están también Tezcatlipoca, está también Huitzilopochtli, Quetzalcóatl, está el sol Tonatiuh, está Xiuhtecutli, está Chicomecoatl y Tlaloque. Y estos son los que comentan como en una lista, ¿no?, de todos los dioses que él son los que veía más frecuentemente. Acá la importancia es que si nos damos cuenta, este periodo, que es un periodo precisamente ritual híbrido, lo que tenemos es, por un lado, la evangelización que se estaba llevando a cabo en la Nueva España,
en que convivían entonces la evangelización con los ritos con la cruz, clavos, azotes, con prácticas simultáneas con otros sacrificios prehispánicos. Y él habla que mientras había todo este proceso de evangelización, mientras tanto se veía que los mismos indígenas mantenían sus prácticas que anteriormente tenían de una manera periférica, donde no eran, digamos, prohibidos, inclusive el mismo sacrificio humano. Esta convivencia de dos procesos se dio durante el siglo XVI, después de la conquista. Entonces no había un proceso como puro solamente, ¿no? Y ellos hablaban, precisamente, este autor de este tratadillo, Pedro Ponce, nos habla que había figuras de piedras de divinidades prehispánicas, y esto lo notaba precisamente que estaba en diferentes lugares. Hay que recordar que los indígenas escondieron muchas de sus obras, afortunadamente para nosotros, que ahora nos permite tener la posibilidad de recapitular y recuperar muchos de nuestros vestigios. Entonces había muchas de estas figuras que, al no ser entendidas por los españoles, por sus conceptos de estética muy diferentes y por sus concepciones religiosas, le llamaban precisamente figurillas que tergiversaban el sentido más importante de los procesos cosmogónicos que traían ellos con su tradición judío-cristiana. Por lo cual, frecuentemente a esto decía el mismo Pedro Ponce, que estaba interesado en poder recapitular estas figuras, que lo asimilaba precisamente a estos poderes que tiene el demonio para poder encontrar algunas formas de expresarse. Aquí tenemos un Dios que es muy importante, que describe precisamente este autor, Pedro Ponce, que habla precisamente que en las celebraciones de las fiestas, aquí tenemos una imagen, esta es un poco anacrónica porque estamos viendo aquí en San Juan Chamula, la iglesia, con la forma exterior que tienen aquí de hacer sus propios funerales. Había una especial forma de dirigirse al dios del fuego, que es Xiuhtecutli, que aquí lo tenemos representado. Y en estas ferias, en esta celebración de fiestas, hay que recalcar que estaban siempre llenas de una serie de rituales muy ancestrales, y aunque nosotros estamos encaminados mucho más a ver la teogonía de los mexicas en el centro de Mesoamérica, esto, que correspondería precisamente a la región maya, que es donde está San Juan Chamula, es parecido, que eso es muy interesante, porque vemos que muchas de sus rituales tienen que ver con la presencia del fuego, con la presencia de la jícara para poder beber el pulque, y con una gran importancia de la gallina, que era muy frecuentemente sacrificada por ellos. Y después, en un ritual, comían esa gallina, hacían tamales, y entonces hacían toda una especie de contribución a los dioses prehispánicos, aunque ya estaban encima con toda la evangelización española. Acá también nos describe él, en este tratadillo, pues varios oficios, ¿no? En este momento vamos a ver algunos de esos oficios, como el pintor, el carpintero, que de alguna manera están esbozando qué es la vida cotidiana de México, y vamos a poder, del México antiguo, del México prehispánico, y vamos a poder que está llena de una sacralidad muy interesante, muy parecida a estas culturas que tienen toda un panteísmo en donde Dios está en todos lados. Aquí vamos a empezar precisamente con el bautizo, que es precisamente una de las partes que nos habla, que estaba dirigida por parteras. De hecho, le pone más importancia a las parteras que a los médicos prehispánicos. Y a las parteras nos describe cómo es que llegaba la partera, desde un día antes, desde el nacimiento del niño, estaba con la familia y hacían un ritual, y en ese ritual estaban la familia, y lo que querían precisamente era primero hacer una especie de introducción, un día previo al proceso muy probable del parto. Entonces ellos tomaban pulque, tamales, las aves, que ya habíamos dicho, y entonces después se los ofrecían al fuego, al dios que habíamos nosotros comentado, ¿no? Después de ese día ya llegaba el momento del parto, y ya entonces llegaba la partera. Y la partera, al momento de estar precisamente en el proceso, aquí tenemos una pintura de Diego Rivera,
la partera, cuando estaba en el proceso de atención a este parto, en ese momento empezaba su ritual. ¿Y su ritual en qué consistía? En que una vez que el niño nacía, la partera primero salía fuera de la casa, y afuera de la casa, como nos indica aquí el camino, afuera de la casa tenía una jícara y tenía un fuego. El fuego, en contribución precisamente al dios que habíamos comentado, este dios que es Xiuhtecutli, que es hacían todo un ritual en donde entonces ponían el fuego, la partera ponía su jícara y ponía agua, y entraban nuevamente a la casa, tomaba al niño, y una vez que tomaba al niño entre los brazos, le sacaba el fuego a donde había dejado la jícara. Y ahí entonces, ya puesto el fuego muy cerca del agua, bañaba la criatura. Y con el agua que estaba en la jícara, iba salpicando y matando al fuego. Y este ritual se denominaba precisamente, más bien, tenía una forma de expresarse, que era la siguiente. Itleu quizás in pincintli. Lo que pretendían aquí es sacarles al fuego al niño. Entonces se puede ver esta como doble cuestión. El ritual de ese dios del fuego, pero al mismo tiempo el deseo de seguir contribuyendo a adorar ese fuego, ¿no? Y digamos que no quiero hacer una comparación gratuita, pero tiene cierto parecido a lo que pasó con Prometeo, en ese juego doble de traer el fuego a los humanos y al mismo tiempo morir por eso castigado por los dioses. Una vez que hacían este ritual, entonces ahora sí les ponían nombres a los hijos, ¿no? Y los nombres que ponían eran frecuentemente, así lo describe nada más, ¿no? No hace más explicitación de qué otros nombres había, pero les ponían nombres como Ecatl o Coatl, y si era hembra, Chico o Joco. Luego viene, aquí es muy importante en la relación que nos hace este autor, es muy importante Chicomecoatl, la diosa de la mazorca y de los panes. Aquí tenemos dos representaciones de esta diosa en estas esculturas, en donde vemos aquí las mazorcas claramente pronunciadas. Y es muy importante porque precisamente todo el tiempo está trayendo esta diosa como una representación de cómo es que a través del maíz se elaboraba el pan, se elaboraba el tamal, y el tamal está presente en todos sus rituales, como lo vimos acá. Aquí va trayendo el tamal y vemos cómo es que todo el tiempo está presente aquí el pan y las aves en todos sus rituales, ¿no? Ahora, acá, esta diosa que ya les comenté, la pone como central en el proceso del parto y de la atención médica. Y esto es importante porque finalmente, a la hora de escribir la parte de luego escribir a los médicos, este ritual en contacto con los dioses que nos dan el maíz, el tamal, el pulque, el alimento, el ave, son centrales en todo el proceso de la curación de los individuos. Inclusive cuando habla de los médicos, que no pone gran importancia, ahí en caso de los médicos habla precisamente de que los médicos también hacían lo mismo. Primero llegaban un día antes, hacían este ritual también, y luego llegaban al día siguiente. Y en ese ritual, el médico hacía un pronunciamiento que aquí lo describe textualmente, Kualani insanto, Kualani inhuehuetzin, en donde pretendía que estos rituales tuvieran un efecto para poder tener un cambio en el padecimiento que pudiera tener la persona que estaba sufriendo. Pero, a final de cuentas, el momento importante era cuando venía el ritual otra vez en contacto con la cosmogonía, y en donde entonces esa comida que venía en las mazorcas podía tener algún efecto precisamente sobre la persona que estaba con problemas. Luego, también es importante decirlo que todo esto se hacía también haciéndole un énfasis principal otra vez, ¿no? A lo que decíamos, a nuestra diosa Chicomecoatl y a nuestro dios Quetzalcóatl. Ahora, en este caso es interesante porque aquí el fuego en caso de los médicos era diferente. Ellos decían que para que se mantuviera el niño sano, habría que mantener siempre el fuego. De tal manera que ese fuego que se mantenía, se le tenía que entonces
permitir que así se pudiera curar al niño, ¿no? Ahora, aquí hay otra parte que habla mucho este autor, que es acerca de los labradores. Muy bien, ya lo dijo Abraham, ¿no? Los labradores, antes de empezar a hacer un surco sobre la tierra, antes de empezar a actuar sobre la tierra, decían que la tierra era una madre. La tierra madre era un dios que había que respetar. Otra vez, ¿no? Haciendo esta similitud con los griegos, pareciera como esta situación de Gea, que los griegos describen en su propia teogonía. Y una vez que le pedían un permiso a la diosa madre a través de un ritual, después de eso, entonces ya podían empezar a hacer los primeros arados, pero no antes sin ese ritual, que era precisamente la que hacían en favor de Quetzalcóatl, porque él les podía ayudar a poder arar esa tierra. Y este permiso que le podían a Quetzalcóatl y el permiso que le podían a la tierra les permitía empezar su ritual para hacer los primeros cultivos de tierra. Aquí había una invocación a algunos espíritus que llamaban los tlaloques y los tlamacasques. Y estos eran invocados con la idea de que protegieran al cultivo que se iba a hacer, de que los animales pudieran llegar y lo pudieran de alguna manera dañar. Le pedían permiso a la tierra, invocaban a los dioses, y pedían que ellos fueran los que no destruyeran precisamente que no fueran, que impidieran que los animales destruyeran su cultivo, y no como ahora se hace, ¿no? También tratar de matar a los animales o de encerrarlos o de eliminarlos para que los cultivos no puedan sufrir algún daño. Después de eso ya venía entonces la siembra, pero la siembra se daba en esta concepción cosmogónica donde la tierra era una diosa y estaban protegidas por los dioses. Todo su ritual, todo su arado era precisamente con esta concepción de que eran protegidos por los dioses. En el caso de la labranza, principalmente por Chimacoatl y de Quetzalcóatl. Una vez que venían los primeros cultivos, que crecía la planta, había un respeto por la planta. La planta era también sagrada. Y en esa planta había un ritual en que se quemaba copal para los dioses. Antes de empezar con la obtención del maíz, de las mazorcas de maíz, se hacía primero este tipo de rituales y después de hacerlo, con una gallina, precisamente lo oraban otra vez a Chimacoatl. Son como 6, 7 pasos de los rituales que hacían en todo este proceso y nuevamente le hacían este tributo a la diosa del pan porque les iba a dar las mazorcas que les iba a poder permitir fabricar los tamales. Después, ya cuando estaban los primeros elotes, eran llevados a unos altares que ellos llamaban tetli, que estaban en algunos lugares de las montañas, y ahí nuevamente hacían otra vez, honraban nuevamente a Xiuhtecutli, que era el dios del fuego, y lo veneraban con cera, con pulque, con papel, y en esa veneración era una especie como de permiso para poder empezar a consumir esos alimentos que eran sagrados. Ya después, ellos empezaban a tomar ¿cómo se llama? El ritual en el que tenían, empezaban a tomar sus tamales con pulque, que eso es muy importante, ahorita lo vamos a ver, con gallinas. Ya entonces era un festejo poderlo hacer juntos para poder tomar el alimento que Dios todos los días le daba, ¿no? Y aquí está entonces la gallina, el pulque, el tamal, para poder hacer este ritual de comida. Además, es muy interesante decirlo, que no solamente se comían ellos su propio producto, sino que buscaban los tamales a los más pobres, daban los tamales a los más pobres del pueblo, lo que ellos llamarían alforja de Xolotl, este material, esta palabra alforja, no sé por qué así lo llamaba este neohispano, pero precisamente era otra vez Ajolotl. Aquí lo tenemos a Xolotl. Y Xolotl es un dios con características de animal. Y entonces en esta otra vez ritual, ellos regalaban sus primeras producciones a los más pobres del pueblo para que ellos lo comieran y los buscaban hasta que los encontraban para que los más pobres se alimentaran en esta concepción de que si Dios estaba, era un Dios para todos. Aquí les pongo nada más esto ya es actualizado, pero es un poco lo que pasó en Azcapotzalco, que encontraron ahí en este parque
una casa, porque ahora les quiero hablar del rito de las casas nuevas. Y en las casas nuevas había también toda una celebración muy parecida a la que les he dicho, con todo el ritual como que hemos comentado. Y aquí les traigo lo que encontraron en esta casa. En esta casa que encontraron en Azcapotzalco, vemos las características físicas de esta casa con una elevación, y esa elevación era precisamente en una parte donde había una especie de plataforma que permitiera que la casa estuviera mucho más alta. Aquí vemos la parte interna de la casa que encontraron. Esto no es en Azcapotzalco, esto es en Tenochtitlan, en el centro de la Ciudad de México. Y veíamos que tenían todo un sistema de drenaje, inclusive, para que precisamente evitara el cúmulo del agua. Aquí tenemos una de estos estrenos, que era todo un ritual que hablamos. Este es un modelo del Museo Nacional de Antropología, donde podemos ver una casa prehispánica, en donde vemos cómo ellos tenían un estreno en donde todos compartían eso. Todos construían y compartían precisamente el estreno de la casa, y le llamaban calchalia. Y lo hacían de la misma manera en un ritual de estos principales dioses que yo les había dicho. Y este estreno le llamaban la Nicalchalia. Era el momento precisamente del estreno de la casa, en donde se compartía en comunidad siempre, ¿no? Tampoco es raro que estos procesos también se daban, por ejemplo, con los caleros, los que producían la cal, con el mismo dios, o también a los que quemaban, a los que cortaban la madera. Tenían un respeto por la madera muy interesante, ¿no? Para ellos la madera era muy importante, y también era parte del mismo Dios, y ya lo dijo muy bien Abraham. Por eso no se entiende cuando ellos no ven que la actual civilización tan fácilmente queme la madera, la corte, la use, porque la veían como que era parte de la diosa madre, y también requería como el mismo tributo, un permiso que tenían que tener antes de poder hacer eso. Otra parte importante que desarrolla acá es el pulque. El pulque, con toda esta ubicación que tiene dentro de los rituales, era muy importante. Aquí tenemos a la diosa Mayahuel, que por cierto es diosa femenina, y que tiene en su brazo derecho el Ocpactli. Esta diosa Mayahuel, con su Ocpactli, era gracias a que con esto también se hacía un condimento que ahora se usa muchas veces para hacer el pulque, ¿no? Era una especie de raíz natural, donde al ponerlo a esta aguamiel del maguey, favorecían que se pudiera dar la producción de pulque. Y aquí los tenemos ya en el ritual. Una vez concebido un pulque, lo ponían en estos, con su Ocpactli. Este es el Ocpactli, que es esta raíz con la cual hacían fermentar el pulque. Y en ese ritual lo ponían en una olla, y todos de esa olla se servían, ¿no? Y entonces en ese ritual todos podían compartir la comida, el ingreso de pulque dentro de sus cuerpos. Y habría que decirlo, ellos como principio no se emborrachaban, usaban el Ocpactli hasta cierta medida, y el que se emborrachaba era castigado, así como nos había dicho Carmen en su exposición. Ellos también tenían una protección a los caminantes. Decían que los caminantes podrían ser algunos que no pudieran ser de buena voluntad y que pudieran hacerles daño, y le rezaban a Quetzalcóatl para que los protegiera. Decían que los caminantes, Axolotli, también podían ser personas que podían hacerles un daño, y ellos necesitaban la protección de los propios dioses. También tenían la protección de algunos otros dioses que los ahuyentaban de las nubes y el granizo para que lo liberaran de estos males. Aquí tenemos, por ejemplo, ¿no? ya maguey escapados, que está en este códice, y en donde entonces han obtenido el maguey para este tipo de situaciones. Bueno, luego, al final nada más habla un poco más de los Atlautlaxique, que son aquellos que precisamente toman la jícara y le ponen en el fuego, y los echan dentro de 7 maíces. Luego se ponen en oración por algún espacio, y ya acabado ese espacio, quieren saber más de ellos, ¿no? Este acercamiento como sagrado, por decirlo así. Y para finalizar, únicamente me gustaría decirles que aquí lo que podemos ver, por ejemplo, ¿no? En
códice, que es donde vemos que hasta en los rituales más complejos, que es un ritual al Dios, aquí está el Dios, aquí viene el camino de estos rituales, está incluido también el pulque, ¿no? Dentro de todos los simbolismos, dentro de las exequias, dentro de los collares y todas las partes simbólicas a los dioses, también el pulque estaba incluido. Bueno, aquí tenemos, ¿no?, una representación de esta recopilación del maguey, cómo lo vaciaban en vasijas para su consumo posterior, pues. Y aquí, bueno, nada más un poco para cerrar esta presentación de esta parte de este tratadillo de Ponce, vemos aquí a Quetzalcóatl. Esta me pareció muy interesante, ¿no?, que la publicó Arqueología Mexicana, donde tenemos a Quetzalcóatl bañándose sagradamente, y después de su baño sagrado, tenemos que está siendo Quetzalcóatl engañado por Tezcatlipoca, así dice esta revista, en donde Tezcatlipoca lo que hace es se disfraza de un anciano y le da este pulque. Y este pulque se lo da a Quetzalcóatl con el propósito de engañarlo, y una vez que engaña, tenemos aquí una imagen muy interesante, ¿no?, de Quetzalcóatl borracho. O sea que hasta en todos lados pueden pasar estas cosas. Bueno, muy bien. Pues con esto concluiríamos nuestra presentación. La idea es haberles podido dar a todos una general. A ver, a ver, es que no se escucha bien. No se escucha bien, Alfredo. Alfredo. Que me faltó concluir. Es que está mal tu micrófono, Alfredo. A ver, ahí está, ahora sí ya. ¿Ya? Sí. Sí, es que faltó concluir el capítulo, no, la primera parte de este libro, desde el capítulo 9 hasta el 20, narra nada menos que la peregrinación de las tribus nahuatlacas desde Chicomostoc hasta los lugares definitivos, principalmente la tribu de los mexicas o aztecas, y se describe paso por paso su avance desde su salida hasta la llegada a Tula, la lucha con los otomíes o chichimecas. Se describe la caída, lo que acabas de decir, la embriaguez de Seacaltopiltzin-Quetzalcóatl, que no es el dios, sino el sacerdote de Tula, el gobernante. Bueno, esos capítulos del 9 al 20 son históricos, ya no tanto míticos, sino históricos. Y no es nada raro porque los griegos modernos han hecho su poesía de los mitos, la historia y el lenguaje poético. El capítulo 20, para no alargar más, se refiere a la llegada de los españoles, todas las vicisitudes del encuentro, los temores de el Huaytlatoani Moctezuma, el encuentro con Cortés, la lucha, la huida de Cortés, el regreso, la enfermedad de la viruela, la caída de Tenochtitlan, en fin, y la dominación española, finalmente, la erección de la nueva ciudad llamada México, ya no Tenochtitlan, sino México Tlatelolco. Y termina este capítulo 20 con la ida o el encargo a Nuño de Guzmán de ir hacia el occidente y conquistar a los broncos habitantes de esa zona, que después se llamaría la Nueva Galicia. Hoy, Jalisco, Nayarit y parte de Aguascalientes y Zacatecas. Bueno, así sí termino concluyendo, valga la redundancia, de referirme a esta primera parte del libro de Garibay. Historia, mitología y teogonía. Gracias. Muchas gracias. Ahora la idea pues es cerrar nuestra exposición del día de hoy, y nos queda claro que nosotros vamos en esta misma línea de estos esfuerzos, ¿no? Primero es una recopilación general de este esfuerzo de traer la teogonía prehispánica, y el esfuerzo de la teogonía prehispánica
no es una nostalgia gratuita, no es nada más querer recuperar esas historias interesantes, sino creemos que es fundamental en nuestra nueva reconformación del imaginario social, reconfortante, de conciliación de nuestra nación, tener la incorporación de nuestra historia. Y nosotros vivimos en su momento, durante muchos siglos, 3 siglos, una negación de toda esta parte de nuestra historia, no la teníamos muy presente y hasta la actualidad sigue siendo todavía una historia no conocida. Y nos vamos metiendo y conforme conocemos la cosmogonía de ellos, sin querer entrar en un proceso de idealización prehispánico, un poco comprobamos lo que nos ofrece Sustel con su libro de la vida cotidiana de los aztecas antes de la llegada de los españoles, la posibilidad de conocer la riqueza de esta cultura prehispánica, insisto, no en esta nostalgia idealizadora, sino sobre todo en este deseo de incorporarla al imaginario y producción del imaginario social mexicano, porque es un presente que la idea es que nos demos cuenta en qué momento sigue teniendo un efecto. Nos despedimos por el día de hoy. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos veremos en nuestra próxima emisión. Les agradecemos mucho su presencia. Muchas gracias. Hasta luego.